Me llamo Rodrigo Esperanza, tengo 72 años y hoy mi hijo me echó de la casa que construí con mis propias manos. Mientras empaco mis pocas pertenencias en una maleta desgastada que me acompañó cuando llegué del campo hace 50 años, el sonido de sus palabras aún resuena en mis oídos como martillazos. Papá, ya no puedes vivir aquí. Carmen necesita espacio para su estudio de yoga y los niños requieren una habitación más grande. Carmen. Su esposa rubia de 35 años, que nunca se molestó en aprender más que un hola y gracias en español durante los 8 años que llevan casados. Carmen, que arruga la nariz cada vez que preparo locro los domingos, como si el aroma de las especias que mi madre me enseñó a usar fuera algo ofensivo. ¿Y yo dónde voy a vivir, mijo? Le pregunté a Eduardo, mi único hijo, el niño al que cargué en mis hombros durante kilómetros cuando era pequeño para que pudiera ver los fuegos artificiales en las fiestas del pueblo. Ya encontraremos algo, papá. Hay residencias muy buenas para personas de tu edad. Residencias, como si fuera un mueble viejo que ya no sirve y hay que guardar en un depósito. Ahora, sentado en el borde de la cama que me vio llorar cuando murió su madre hace 12 años, observo las paredes de esta casa. Cada ladrillo tiene la marca de mis manos callosas. Cada ventana la coloqué pensando en que la luz del amanecer despertara suavemente a mi familia. El piso de cerámica del comedor lo instalé trabajando hasta altas horas, después de mis turnos de 12 horas en la construcción, porque quería que María pudiera caminar descalza sin sentir frío en los pies. María, mi esposa, mi compañera de toda la vida. Si estuviera viva, esto nunca habría pasado. Ella habría puesto a Eduardo en su lugar con esa mirada suya que podía congelar el agua hirviendo. Respeta a tu padre, le habría dicho. Esa casa la construimos juntos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Pero María ya no está, y Eduardo ha cambiado tanto desde que se casó con Carmen, que a veces siento que perdí dos personas, a mi esposa por la muerte y a mi hijo por la ambición. El sol se está poniendo por la ventana de mi cuarto, ese cuarto donde Eduardo nació una noche de tormenta porque no pudimos llegar al hospital a tiempo. Recuerdo cómo María apretó mi mano mientras las contracciones llegaban cada vez más seguidas, cómo le susurré al oído que todo estaría bien, que nuestro bebé nacería en la casa del amor. Ese bebé ahora tiene 43 años y me está echando de esa misma casa. Tomo entre mis manos la fotografía que siempre está en mi mesa de noche. Eduardo con 8 años, sonriente, con el uniforme de su primera escuela. Detrás de él, borrosa pero distinguible, está la casa a medio construir. Trabajé 5 años para poder inscribirlo en esa escuela privada, vendiendo empanadas los fines de semana, haciendo trabajos extra, ahorrando cada peso que no fuera estrictamente necesario para comer. Un ruido en la puerta me sobresalta. Es Eduardo con una expresión incómoda en el rostro. Papá, te encontré un lugar. Es un departamentito cerca del centro. No es muy grande, pero... ¿Lo pagaste por un año completo? Le pregunto sin mirarlo. Por 6 meses. Después veremos. Después veremos. Como si mi vida fuera un problema que se resuelve de a pedazos, una molestia que se va posponiendo. Está bien, mijo. Mañana me voy. Eduardo se queda parado en el marco de la puerta, como esperando que le diga algo más. Tal vez que lo perdone, que comprenda su situación. Pero yo ya no tengo fuerzas para hacerle la vida más fácil. Ya di todo lo que tenía que dar. Cuando se va y cierra la puerta, me quedo solo con mis recuerdos y con un secreto que Eduardo nunca imaginó que existía. Un secreto que guardé durante décadas, esperando el momento adecuado para usarlo. Un secreto que cambiaría todo si él lo supiera. Pero por ahora, guardo silencio. Mañana comenzaré una nueva vida y él seguirá creyendo que me está haciendo un favor. Si supiera lo que realmente estoy a punto de hacer. La madrugada me encuentra despierto, como tantas otras desde que María se fue. Me levanto antes del alba, como he hecho durante 50 años, pero esta vez no hay café que preparar para dos. No hay conversación matutina sobre los planes del día. Solo el silencio de una casa que ya no me pertenece y el peso de las decisiones que debo tomar. Camino descalzo por el piso frío hasta la cocina, donde aún cuelga el delantal de María con pequeñas flores bordadas que ella misma cosió. El aroma de canela y clavo de olor todavía parece flotar en el aire, fantasmas de miles de desayunos compartidos. Preparo un mate amargo, como me gusta desde niño, y me siento en la mesa donde Eduardo hizo sus primeras tareas escolares. Fue en esta misma mesa donde le enseñé a multiplicar usando granos de maíz, donde celebramos su primer empleo como contador junior.
Recuerdo el día cuando Eduardo me anunció que se casaba con Carmen. María había preparado milanesas con puré, su plato favorito, y Eduardo llegó nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. Tengo algo que contarles, dijo, y cuando vio nuestras caras expectantes, sonrió de esa manera que tenía desde pequeño cuando había hecho algo que lo emocionaba. Voy a casarme. María gritó de alegría y lo abrazó, derramando lágrimas de felicidad. Yo estreché su mano y le dije, tu madre y yo queremos conocer a esa muchacha que robó el corazón de nuestro hijo. En ese momento todo parecía perfecto. Eduardo estaba radiante, María estaba extasiada, y yo me sentía orgulloso de ver a mi hijo convertido en un hombre que había encontrado el amor. Qué ingenuo fui al pensar que el amor siempre viene acompañado de bondad y respeto. La primera vez que Carmen vino a casa, llegó con tacones altos que resonaban en nuestro piso de cerámica como pequeños martillazos. Observó cada rincón con una expresión que no pude descifrar entonces, pero que ahora entiendo perfectamente. Era desprecio disfrazado de cortesía. Cuando María le ofreció empanadas caseras, Carmen sonrió forzadamente y dijo, «Oh, qué rico, pero estoy a dieta». No comió ni una. Durante toda la cena habló de su trabajo en una empresa de marketing, de sus viajes a Miami, de lo pintoresco que era nuestro barrio. Pintoresco, como si fuéramos una atracción turística y no una familia real con sentimientos reales. Cada palabra que salía de su boca parecía calculada para recordarnos que ella venía de un mundo diferente, superior al nuestro. Sus uñas perfectamente arregladas golpeteaban la mesa mientras hablaba, como si estuviera contando los minutos para irse. Después de esa cena, María me confesó en la intimidad de nuestro cuarto. Rodrigo, esa muchacha no me convence. Hay algo en sus ojos, como si estuviera calculando el valor de todo lo que ve. Yo le resté importancia, pensando que eran celos de madre, que ninguna mujer sería suficientemente buena para su hijo a los ojos de María. Qué equivocado estaba. Mi esposa tenía esa intuición femenina que yo nunca desarrollé, esa capacidad de ver más allá de las sonrisas y las palabras dulces. Dale tiempo, amor, le dije. Eduardo la ama y eso debe significar algo. Pero María movió la cabeza con tristeza. El amor no siempre es suficiente, Rodrigo. A veces el amor ciega. Sus palabras resultaron ser proféticas. Eduardo estaba tan enamorado que no veía lo que nosotros comenzábamos a percibir. Carmen no nos respetaba y por extensión no respetaba a Eduardo tampoco. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeños desprecios que se acumularon como gotas de agua que terminan formando un océano. Carmen nunca venía sola a visitarnos, siempre traía a Eduardo como escudo. Nunca se quedaba más de una hora, siempre tenía una excusa para irse temprano. El gimnasio, una cena con amigas, trabajo que revisar en casa. Cuando María enfermó, Carmen apareció 3 veces en 6 meses, y cada visita duraba exactamente el tiempo necesario para no parecer completamente descortés. Yo veía cómo esto lastimaba a María, cómo sus ojos se opacaban cada vez que Eduardo llegaba solo o con Carmen a regañadientes. ¿Por qué no vino Carmen? Component Placement preguntaba María con voz débil desde su cama de hospital. Está ocupada, mamá, respondía Eduardo, pero yo veía la vergüenza en sus ojos. Él también comenzaba a darse cuenta. La boda fue en un salón elegante del centro, nada que ver con la ceremonia sencilla que María y yo habríamos preferido. Carmen había insistido en que fuera algo memorable, y ciertamente lo fue, memorable por lo frío y artificial que resultó todo. Los invitados de Carmen eran ejecutivos de traje oscuro que hablaban de inversiones y propiedades, mientras que nuestros amigos del barrio se veían incómodos en ese ambiente de mármol y cristal. Durante el brindis, cuando me tocó hablar, miré a Eduardo a los ojos y le dije, «Hijo, tu madre y yo te criamos para que fueras un hombre de palabra y de honor. Espero que nunca olvides de dónde vienes y quiénes te aman incondicionalmente». Carmen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo de su copa de champán. Esa noche, mientras Eduardo bailaba con su nueva esposa, María me apretó la mano y susurró, «Dios quiera que no se arrepienta algún día». Después de la boda, las cosas cambiaron gradualmente, como cuando el río se va secando y al principio no te das cuenta hasta que ya no queda agua. Eduardo comenzó a visitarnos menos, siempre con la excusa de que Carmen tenía compromisos sociales o que él estaba muy ocupado en la oficina. Cuando venía, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. María lo notaba también, pero no decía nada. Solo me miraba con esa expresión de tristeza que conocía tan bien.
la misma que ponía cuando veía a los pájaros heridos, que a veces caían en nuestro patio. Los tres sabíamos que algo estaba muriendo, pero nadie tenía el valor de ponerle nombre. Los domingos se volvieron especialmente dolorosos. Durante años, Eduardo nunca faltó al almuerzo dominical. Era nuestro ritual sagrado. Después de misa, María preparaba su famoso estofado con papas, y yo ponía música de Gardel mientras preparábamos la mesa juntos. Pero después de casarse, los domingos se convirtieron en una serie de llamadas telefónicas de último momento. Papá, no vamos a poder ir hoy. Carmen tiene yoga. Papá, se nos complicó. Tenemos que ir a almorzar con los padres de Carmen. Papá, Carmen no se siente bien. Siempre Carmen, como si Eduardo hubiera perdido la capacidad de tomar decisiones propias. María preparaba la comida igual, esperando hasta las 3 de la tarde, hasta que finalmente admitía que no vendrían y guardaba todo en la heladera. Yo la veía sentada a la mesa, con el mantel puesto para 4 personas y solo 2 sillas ocupadas. Tal vez la próxima semana, decía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Yo sabía que cada domingo que pasaba sin Eduardo era como una pequeña muerte para ella. Después de todo, había criado a ese niño con tanto amor que verlo alejarse era como ver partir un pedazo de su alma. El primer día de la madre después de la boda fue particularmente cruel. Eduardo llamó por teléfono en lugar de venir, alegando que Carmen había organizado un brunch con su familia. María se las arregló para sonar alegre durante la conversación. No te preocupes, hijo, lo entiendo perfectamente. Pero cuando colgó, se quebró. Se quedó sentada junto al teléfono, sosteniendo el ramo de flores que yo le había comprado, llorando en silencio. 52 años he sido madre, me dijo entre lágrimas, y este es el primer día de la madre que paso sin mi hijo. Le prometí que hablaría con Eduardo, pero ella me detuvo. No, Rodrigo, un hombre debe elegir por sí mismo. Si lo obligamos a venir, no será lo mismo. María siempre fue sabia así, incluso cuando su corazón se estaba rompiendo. Sabía que el amor forzado no es amor verdadero, pero eso no hacía que doliera menos. Los meses pasaron y las visitas se volvieron aún más escasas. Cuando Eduardo aparecía, generalmente era para pedirnos algo, que cuidáramos a los niños mientras Carmen iba al spa, que les prestáramos dinero para las vacaciones, que María le preparara comida para llevar porque Carmen estaba muy ocupada para cocinar. Nosotros siempre decíamos que sí, porque así son los padres, dan sin esperar nada a cambio, incluso cuando saben que están siendo usados. Recuerdo una tarde cuando Eduardo vino a buscar una olla grande que María le había prometido. Estaba apurado, como siempre, mirando el reloj cada 5 minutos. Carmen me está esperando en el auto, explicó cuando María le ofreció café. Desde la ventana vi el auto último modelo estacionado en la calle, con Carmen al volante, hablando por teléfono y gesticulando impacientemente. Ni siquiera se molestó en saludar. María también la vio y su expresión se endureció por primera vez en años. Fue durante la enfermedad de María cuando las cosas se volvieron realmente claras. Cuando el doctor nos dijo que tenía cáncer, lo primero que hizo María fue pedirme que llamara a Eduardo. Quiero que lo sepa inmediatamente, me dijo con voz temblorosa. Es mi hijo. Llamé esa misma tarde y Eduardo se quedó en silencio durante varios segundos después de darle la noticia. Papá, lo siento mucho. ¿Qué necesitan? Su primera reacción fue ofrecer ayuda financiera, como si el dinero pudiera curar el cáncer o llenar el vacío de su ausencia. No necesitamos dinero, Eduardo, le dije. Tu madre necesita que estés aquí. Prometió venir al día siguiente, pero llegó 3 días después, con una excusa sobre problemas en el trabajo. Carmen lo acompañó, pero se quedó en la sala mientras Eduardo hablaba con María en el dormitorio. Cuando se fueron, María me confesó. No me preguntó cómo me sentía, Rodrigo. Solo quiso saber cuánto iba a costar el tratamiento. Durante los 6 meses de quimioterapia, Eduardo vino a vernos quizás 10 veces. Cada visita era una repetición de la anterior. Llegaba con cara de preocupación, preguntaba por los gastos médicos, se quedaba una hora exacta y se iba prometiendo volver pronto. Carmen lo acompañó solo en las 2 primeras ocasiones. Después alegó que tenía miedo de contagiarse algo en el hospital. María nunca se quejó abiertamente, pero yo sabía que cada día que pasaba sin ver a su hijo era una tortura adicional al dolor físico que ya sentía. Una noche, mientras le sostenía la mano durante una crisis particularmente difícil, me susurró: Rodrigo, prométeme que no vas a culpar a Eduardo cuando yo me vaya. Los hijos a veces se pierden, pero siguen siendo nuestros hijos.
Esa fue la última conversación profunda que tuvimos. Al día siguiente, María entró en coma y 3 días después se fue para siempre. Eduardo lloró en el funeral, pero incluso entonces Carmen estuvo revisando su teléfono durante el servicio religioso. Después del funeral de María, la casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada objeto parecía gritarme su ausencia. La taza de café con flores que nunca más sería usada, el cepillo de pelo con algunos cabellos grises todavía enredados entre las cerdas, el perfume barato que compraba en el mercado y que hacía que toda la casa oliera a jazmines. Eduardo vino 2 veces esa primera semana, supuestamente para ayudarme con los trámites, pero en realidad para evaluar qué había de valor en la casa. Lo vi mirando los muebles antiguos que María había heredado de su madre, calculando mentalmente cuánto podrían valer. Carmen no vino ni una sola vez durante esas 2 semanas iniciales. Cuando finalmente apareció, fue para sugerir que renováramos la casa, que era una forma elegante de decir que quería deshacerse de todo lo que oliera a nosotros y reemplazarlo con su estilo minimalista y frío. Rodrigo, me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía bien, creo que sería bueno para ti hacer algunos cambios. Ayuda con el duelo. Los meses siguientes fueron una lenta erosión de mi dignidad. Eduardo comenzó a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme, como si la muerte de María también hubiera matado mi capacidad de pensar por mí mismo. Un día llegó con un médico geriátrico que me hizo preguntas condescendientes sobre mi memoria y mi capacidad para vivir solo. Es solo una evaluación de rutina, papá, me aseguró Eduardo, pero yo sabía que Carmen estaba detrás de todo esto. Ella había plantado la semilla de la duda en la mente de mi hijo. ¿Y si el viejo Rodrigo no puede cuidarse solo? ¿Y si se lastima? ¿Y si se olvida de cerrar la llave del gas? Poco a poco, Eduardo comenzó a controlar aspectos de mi vida que siempre había manejado independientemente. Me quitó las llaves del auto, alegando que mi vista ya no era la misma. Comenzó a revisar mis cuentas bancarias para asegurarme de que no te estén estafando, decía. Incluso mi rutina diaria se convirtió en tema de discusión familiar. Las cosas empeoraron cuando Eduardo empezó a trabajar desde casa algunos días. Carmen había convertido uno de los cuartos en su estudio de wellness, donde daba clases de yoga online a señoras ricas del barrio norte. El problema era que mi cuarto estaba al lado y, según ella, mis movimientos por la casa interferían con la energía del espacio. Comenzó a pedirme que no usara la cocina durante sus sesiones, que no pusiera música, que no recibiera visitas. Gradualmente me fui convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, moviéndome en silencio para no molestar a la nueva reina del hogar. Eduardo defendía cada demanda de Carmen con argumentos que sonaban razonables individualmente, pero que juntos formaban una prisión invisible. Es solo por unas horas, papá. Carmen necesita concentrarse para trabajar. Es temporal hasta que encontremos una solución mejor. Pero yo sabía que la solución ya estaba decidida en la mente de Carmen, que yo desapareciera de sus vidas para siempre. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando llegué a casa después de mi caminata matutina y encontré a Carmen midiendo mi cuarto con una cinta métrica. Oh, Rodrigo, me dijo sin la menor vergüenza, estaba viendo cuánto espacio hay aquí. Creemos que sería perfecto para el cuarto de juegos de los niños. Los niños, mis nietos, que apenas me conocían porque Carmen se había encargado de mantenerlos alejados de su abuelo aburrido. Sofía, de 6 años, y Mateo, de 4, que me miraban con curiosidad cuando venían de visita, como si fuera un extraño que vivía en su casa. Carmen nunca les había enseñado a llamarme abuelo. Para ellos, yo era simplemente Rodrigo, como cualquier otro adulto sin importancia en sus vidas. Esa tarde, cuando Eduardo llegó del trabajo, lo confronté. Hijo, ¿me estás echando de mi propia casa? Él no pudo mirarme a los ojos cuando respondió, no es eso, papá. Solo creemos que sería mejor para todos si tuvieras tu propio espacio, algo más adecuado para tu edad. Esa noche, mientras Carmen y Eduardo hablaban en voz baja en su dormitorio, pude escuchar fragmentos de su conversación a través de las paredes delgadas. Ya es hora, Eduardo, no podemos seguir así. Pero es mi padre, Carmen, y es mi casa también. Los niños necesitan espacio para crecer, y tu padre, bueno, él ya vivió su vida. Su vida, como si yo fuera un libro que ya había sido leído y ahora molestaba en la biblioteca. Además, continuó Carmen, piensa en el valor de la propiedad. Con las mejoras que queremos hacer, esta casa podría valer el doble.
pero no con un anciano dando vueltas, haciendo que todo huela a comida casera y tangos viejos. Eduardo murmuró algo que no pude entender, pero el tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Había elegido el lado de Carmen mucho tiempo atrás, y yo había sido demasiado ingenuo para darme cuenta. Al día siguiente comenzaron las conversaciones sobre residencias para adultos mayores y la importancia de que tengas gente de tu edad cerca. Pero lo que realmente me dolió no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que María había muerto creyendo que había criado a un hombre de honor, cuando en realidad había criado a un cobarde que se escondía detrás de las ambiciones de su esposa. Lo que Eduardo y Carmen nunca supieron, lo que María se llevó a la tumba porque se lo prometí hace 30 años, es que yo no soy el hombre simple que ellos creen. No soy solo Rodrigo Esperanza, el albañil retirado que construyó esta casa ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Hay una parte de mi historia que mantuve oculta durante décadas, esperando el momento correcto para revelarla, o tal vez esperando nunca tener que hacerlo. Pero ahora, mientras empaco mis pertenencias en cajas de cartón como si fuera un indigente sin hogar, siento que ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Mi verdadero nombre no es Rodrigo Esperanza, es Rodrigo Esperanza Mendoza, y soy el heredero único de una fortuna que mi familia acumuló durante 3 generaciones en el norte argentino. Cuando tenía 25 años, huí de esa vida de privilegios y mentiras, y vine a Buenos Aires con una maleta y un nombre nuevo, decidido a construir mi propia historia lejos de la corrupción que había destruido a mi familia. Mi padre, don Alberto Mendoza, era dueño de 3 estancias en Salta y tenía negocios que preferíamos no mencionar en las conversaciones familiares. Cuando cumplí 25 años, me enteré de que gran parte de la fortuna familiar provenía de asociaciones con militares corruptos durante los años más oscuros de nuestro país. No podía vivir con esa sangre en mis manos, no podía usar dinero que había costado la vida y la libertad de tantos inocentes. Una noche, después de una discusión terrible con mi padre, donde me amenazó con desheredarme si no aceptaba la realidad del mundo, tomé mi decisión. Falsifiqué mi propia muerte en un accidente de auto en una carretera solitaria de la provincia, quemé todos mis documentos de identidad y llegué a Buenos Aires con una nueva cédula que había comprado a un falsificador del puerto. Rodrigo Esperanza nació esa noche, mientras Rodrigo Mendoza moría oficialmente en un hospital de Salta. Durante años seguí las noticias desde lejos. Mi padre me lloró públicamente, organizó un funeral fastuoso y después siguió con sus negocios sucios como si nada hubiera pasado. Lo que mi padre nunca supo es que antes de irme hice una copia de todos sus documentos comprometedores y los escondí en un lugar seguro. También transferí secretamente una pequeña fortuna a cuentas bancarias bajo mi nueva identidad, justificándolo como el precio de mi silencio eterno. Durante todos estos años, ese dinero ha estado creciendo en inversiones conservadoras, administrado por un abogado de confianza que cree que soy un empresario discreto que prefiere mantener un perfil bajo. Eduardo nunca sospechó que los trabajos de construcción que yo hacía eran mi elección, no mi necesidad. Podría haber vivido cómodamente sin trabajar un solo día, pero elegí ganarme la vida con mis manos porque quería que mi hijo creciera con valores reales, no con la arrogancia que da el dinero no ganado. Quería que supiera el valor del trabajo honesto, la satisfacción de construir algo con esfuerzo propio, la dignidad de ganarse el respeto de los demás por sus acciones y no por su cuenta bancaria. Pero ahora veo que mi noble experimento fracasó estrepitosamente. María sabía parte de la verdad, no todo, pero lo suficiente como para entender por qué a veces me despertaba gritando en medio de la noche, por qué nunca hablaba de mi familia, por qué cada tanto llegaba dinero extra que yo explicaba como bonificaciones de trabajos bien hechos. Rodrigo, me dijo una vez mientras curaba las heridas de mis manos después de un día especialmente duro en la obra, no me importa quién fuiste antes de conocerme. Me importa el hombre que eres ahora, el padre que eres para Eduardo, el esposo que eres para mí. Esa noche le conté una versión editada de mi historia. Le dije que había tenido problemas con mi familia en el norte, que había elegido cortar todos los lazos para protegerla a ella y a Eduardo de complicaciones que podrían surgir. María nunca me preguntó más detalles, pero a veces la encontraba mirando las noticias sobre Salta con una expresión pensativa. Sabía que había conectado algunos puntos,
pero su amor por mí era más fuerte que su curiosidad por mi pasado. El dinero ha estado ahí durante todos estos años, creciendo silenciosamente mientras yo fingía ser un hombre de recursos limitados. Cuando Eduardo se casó, podría haberle regalado una casa 10 veces mejor que esta, pero quise que él la valorara porque se la había ganado con su trabajo. Cuando María se enfermó, podría haber pagado el mejor tratamiento privado en Estados Unidos, pero ella había insistido en usar el hospital público porque la salud no debería ser un privilegio de ricos. Incluso ahora, mientras Eduardo me echa de la casa pensando que me está haciendo un favor al conseguirme un departamentito modesto, tengo suficiente dinero como para comprar toda la cuadra si quisiera. Pero hay algo más poderoso que el dinero. Hay dignidad, hay principios, y hay una lección que Eduardo necesita aprender antes de que sea demasiado tarde. Esta noche, después de que se vaya, voy a hacer algunas llamadas que no he hecho en décadas. Es hora de que Rodrigo Esperanza desaparezca y Rodrigo Mendoza regrese para reclamar lo que siempre fue suyo. Esta mañana, mientras Eduardo y Carmen creen que estoy empacando mis últimas pertenencias como un anciano derrotado, estoy en realidad preparando mi resurrección. A las 6 de la mañana llamé a Mauricio Santillán, el único abogado que conoce mi verdadera identidad y que ha manejado mis asuntos financieros durante 30 años. Don Rodrigo, me dijo con esa voz profesional que siempre usaba, pensé que nunca volvería a escuchar de usted en estos términos. Le expliqué mi situación con palabras cuidadosamente elegidas. Mi hijo me estaba echando de mi casa y había llegado el momento de revelar quién soy realmente. Mauricio guardó silencio durante varios segundos antes de responder. Señor, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que abra esa puerta, no podrá cerrarla jamás. Le aseguré que mi decisión estaba tomada. 30 años de silencio habían sido suficientes. Era hora de que el mundo supiera que Rodrigo Esperanza y Rodrigo Mendoza eran la misma persona. La primera llamada que hice después fue al Banco Nación, donde tengo una caja de seguridad que Eduardo nunca imaginó que existía. Señor Mendoza, me dijo la empleada después de verificar mi identidad con las preguntas de seguridad que establecí décadas atrás. Su caja no ha sido abierta en 15 años. ¿Necesita que enviemos a alguien a su domicilio? Le dije que iría personalmente esa misma tarde. En esa caja están los documentos que demuestran mi verdadera identidad, las escrituras de propiedades que Eduardo desconoce y, lo más importante, los papeles que comprueban que esta casa, la casa de la cual me están echando, fue comprada con dinero de mis cuentas secretas, no con el sudor de mis trabajos de construcción como siempre les hice creer. Técnicamente, legalmente, Eduardo nunca ha sido el verdadero dueño de esta propiedad. Ha estado viviendo en una casa que pertenece a un fantasma, a un hombre que oficialmente murió hace 30 años, pero que está a punto de resucitar con una venganza silenciosa pero devastadora. A las 10 de la mañana, mientras Carmen daba su clase de yoga y Eduardo había salido temprano a la oficina, comencé a hacer las llamadas que cambiarían todo para siempre. La primera fue a la inmobiliaria más prestigiosa de Palermo, donde hablé con Sandra Vega, una corredora de propiedades de lujo que maneja las fortunas más importantes de Buenos Aires. Señor Mendoza, me dijo después de que le expliqué quién era, conozco perfectamente su reputación. Mi padre trabajó para su familia en Salta hace muchos años. Le expliqué que quería comprar una propiedad inmediatamente, algo elegante pero no ostentoso, en un barrio respetable donde un hombre de mi edad pudiera vivir con dignidad y tranquilidad. Tengo exactamente lo que necesita, me respondió. Una casa antigua restaurada en San Telmo, completamente amoblada, con un jardín interno hermoso. El dueño necesita vender urgentemente y está dispuesto a cerrar el trato esta misma semana. Perfecto. Era exactamente el tipo de lugar donde Rodrigo Mendoza podría reaparecer en sociedad sin levantar demasiadas sospechas. La segunda llamada fue aún más satisfactoria. Contacté a Roberto Morales, el director del Hogar San Francisco, la residencia para adultos mayores más exclusiva de la ciudad, donde los hijos culposos de la alta sociedad porteña depositan a sus padres cuando ya no quieren lidiar con ellos. Señor Morales, le dije, quiero hacer una donación anónima muy sustancial a su institución, pero con una condición específica. Le expliqué que quería crear un fondo permanente para que los residentes que no tenían recursos pudieran vivir allí con la misma dignidad que los que pagaban fortunas por sus cuidados. ¿Cuánto está pensando donar? Component Placement me preguntó con voz temblorosa. 5 millones de pesos, respondí sin vacilar.
y quiero que se llame el Fondo María Esperanza, en honor a mi difunta esposa. Podía escuchar cómo Roberto contenía la respiración del otro lado de la línea. Con esa donación, más de 200 ancianos abandonados podrían recibir cuidados dignos por el resto de sus vidas. María habría estado orgullosa de ver su nombre asociado con tanta bondad, pero la llamada más importante la dejé para el final del día. A las 5 de la tarde, cuando Eduardo regresó del trabajo y se sorprendió de encontrarme todavía en casa en lugar de en el departamento que había alquilado para mí, marqué el número de Patricia Rossi, la periodista de investigación más respetada de Todo Noticias. Señora Rossi, le dije cuando contestó, tengo una historia que podría interesarle. Es sobre la reaparición de un hombre que murió oficialmente hace 30 años y sobre cómo el dinero sucio del pasado puede usarse para hacer el bien en el presente. Patricia, que había hecho su carrera destapando escándalos de corrupción, inmediatamente captó la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. ¿Está dispuesto a aparecer en cámara? Zrenia me preguntó. Completamente, le respondí. Es hora de que Argentina sepa que Rodrigo Mendoza está vivo y que tiene algunas cuentas que saldar con el pasado. Acordamos encontrarnos al día siguiente en los estudios de televisión. Eduardo estaba a punto de descubrir que su padre, pobre e indefenso, tenía algunos secretos que cambiarían su mundo para siempre. Esa noche, Eduardo llegó a casa con una expresión extraña en el rostro. Durante la cena, que compartimos en un silencio incómodo mientras Carmen revisaba su teléfono, noté que me observaba de manera diferente, como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Papá, me dijo finalmente mientras cortaba su milanesa. Hoy pasó algo raro en la oficina. Mi jefe me preguntó si tenía algún parentesco con los Mendoza de Salta. Dice que un investigador privado había estado preguntando por mí. Me las arreglé para mantener una expresión neutral mientras mi corazón se aceleraba. ¿Y qué le dijiste? Que nunca había oído hablar de ningún Mendoza. Pero papá, ¿por qué alguien estaría investigando sobre nuestra familia? Carmen levantó la vista de su teléfono por primera vez en la noche, sus ojos brillando con esa curiosidad maliciosa que siempre mostraba cuando olía algún posible beneficio económico. Rodrigo me dijo usando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. No nos estarás ocultando algo, ¿verdad? Como una herencia perdida o algo así. Se rió de su propia broma, pero yo sabía que hablaba completamente en serio. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 70 años, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Me vestí con el único traje bueno que tenía, el mismo que había usado para la boda de Eduardo y el funeral de María, y me dirigí al banco donde mi pasado me esperaba en una caja fuerte. El empleado, un hombre joven que no podía tener más de 30 años, me escoltó hasta la cámara acorazada con una mezcla de respeto y curiosidad. Señor Mendoza, me dijo mientras introducía las 2 llaves necesarias para abrir mi caja, esta cuenta ha estado inactiva durante mucho tiempo. ¿Está seguro de que recuerda el contenido? Le aseguré que sabía exactamente lo que estaba buscando. Cuando la caja se abrió, el aroma a papel viejo y tiempo detenido me golpeó como una bofetada del pasado. Allí estaban todos los documentos que había guardado 30 años atrás. Mi certificado de nacimiento original, las escrituras de las propiedades familiares, las fotografías de mi vida anterior y, lo más importante, los papeles que demostraban que esta casa había sido comprada con fondos de mis cuentas secretas. A las 2 de la tarde estaba sentado frente a Patricia Rossi en los estudios de Todo Noticias, con las cámaras apuntándome y la certeza de que mi vida y la de Eduardo nunca volverían a ser las mismas. Señor Mendoza, me dijo Patricia con esa voz profesional que había perfeccionado durante años de revelar verdades incómodas, cuénteme por qué decidió morir hace 30 años y vivir como otra persona durante tanto tiempo. Respiré profundo y comencé a contar mi historia, no la versión editada que le había dado a María, sino la verdad completa y cruda. Hablé de mi padre y sus negocios sucios, de mi decisión de huir antes que convertirme en cómplice, de cómo había construido una nueva vida con mis propias manos mientras mi fortuna crecía en secreto. Y ahora, continuó Patricia, después de 3 décadas de silencio, ¿por qué decide revelar su verdadera identidad? La respuesta salió de mi corazón sin filtros, porque mi hijo, el hombre que crié para ser honesto y trabajador, me está echando de mi propia casa para complacer a una mujer que nunca nos respetó. Es hora de que aprenda una lección sobre el valor real de las cosas.
La entrevista duró 2 horas y cubrió cada aspecto de mi doble vida. Mostré los documentos, expliqué mis inversiones, revelé el monto exacto de mi fortuna actual. 42 millones de pesos, más las propiedades en Salta que técnicamente seguían siendo mías. Patricia casi se atraganta con su café cuando mencioné la cifra. Señor Mendoza, me dijo incrédula, ¿está diciéndome que durante 30 años vivió como un obrero de la construcción mientras tenía una fortuna de más de 40 millones? Exactamente, le respondí. Quería que mi hijo aprendiera el valor del trabajo honesto. Quería que se ganara el respeto de los demás por sus propios méritos, no por mi dinero. Pero ahora veo que mi experimento fracasó. Cuando Patricia me preguntó qué pensaba hacer con su fortuna, mi respuesta fue clara y deliberada. Voy a donar la mayor parte a instituciones de caridad. Voy a asegurarme de que los ancianos abandonados por sus familias tengan una vejez digna, y voy a demostrarle a mi hijo que el dinero que tanto ambiciona su esposa podría haber sido suyo si hubiera sabido valorar lo que realmente importa en la vida. El programa se emitiría esa misma noche, y yo sabía que Eduardo lo vería porque nunca se perdía las noticias de las 9. Regresé a casa con una sensación de liberación que no había sentido en décadas. Ya no era el viejo Rodrigo Esperanza que se dejaba pisotear. Era Rodrigo Mendoza, un hombre que había tomado decisiones difíciles y que estaba preparado para tomar otra más. Carmen estaba en la cocina preparando una cena ligera cuando llegué y Eduardo estaba en la sala leyendo el diario. ¿Dónde estuviste todo el día, papá? Zrenia me preguntó sin levantar la vista. Arreglando algunos asuntos pendientes, le respondí mientras me dirigía a mi cuarto. Mañana todo será diferente, hijo, te lo garantizo. Esa noche, mientras cenábamos por última vez los tres juntos, observé sus caras sin que ellos se dieran cuenta. En unas pocas horas, cuando vieran el programa, comprenderían que el viejo indefenso al que estaban echando era en realidad el hombre más rico que conocían personalmente. Y para entonces ya sería demasiado tarde para pedirme perdón. A las 9 en punto de la noche, Eduardo encendió el televisor como todos los días para ver las noticias. Carmen estaba a su lado en el sofá, navegando en su tablet mientras bebía su té de hierbas importado. Yo me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había visto crecer a Eduardo durante tantos años, y esperé. Cuando apareció la cortina musical de Todo Noticias y la cara de Patricia Rossi llenó la pantalla, sentí que mi corazón se aceleraba por primera vez en décadas. Buenas noches, dijo Patricia con su voz profesional. Esta noche tenemos una historia extraordinaria que demuestra que la realidad puede superar cualquier ficción. Un hombre que murió oficialmente hace 30 años ha decidido resucitar para contar su verdad, y las razones de su decisión los van a sorprender. Eduardo frunció el ceño y subió el volumen, mientras Carmen levantaba la vista de su tablet con curiosidad. Conocemos esta historia gracias a Rodrigo Mendoza, heredero de una de las fortunas más importantes del norte argentino, quien fingió su muerte en 1994 para escapar de un pasado que lo avergonzaba. Cuando mi cara apareció en la pantalla, el mundo se detuvo. Eduardo soltó el control remoto, que cayó al piso con un ruido seco, mientras Carmen dejaba escapar un grito ahogado que sonó como el aire saliendo de un globo pinchado. «No puede ser», murmuró Eduardo. «No puede ser». Pero ahí estaba yo, en Televisión Nacional, contando mi historia con una calma que había practicado durante años en mi mente. Mi verdadero nombre es Rodrigo Esperanza Mendoza, escucharon decir a mi imagen en la pantalla. Y durante 30 años he vivido como Rodrigo Esperanza, un simple obrero de la construcción, mientras mi fortuna familiar crecía en cuentas bancarias secretas. Carmen se había puesto completamente pálida y Eduardo temblaba visiblemente mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. «Papá», susurró sin apartar los ojos de la televisión. «Papá, ¿qué es esto?» Pero yo mantuve silencio, dejando que la televisión hablara por mí. Esta era mi venganza perfecta, que se enteraran de la verdad de la misma manera que se habían enterado de todo lo importante en mi vida durante los últimos años, a través de terceros, sin la intimidad de una conversación familiar. Patricia continuó con las preguntas más devastadoras. «Señor Mendoza, ¿cuál es el valor actual de su patrimonio?» 42 millones de pesos en inversiones líquidas, más propiedades en Salta que podrían duplicar esa cifra, respondió mi imagen con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos que se estaba desatando en mi sala. Carmen había comenzado a hacer cálculos mentalmente.
Podía verlo en sus ojos, esa mirada de codicia que conocía tan bien. Eduardo, en cambio, parecía estar en shock completo. ¿Y por qué decide revelar su identidad ahora, después de tanto tiempo? Zrenia preguntó Patricia. Mi respuesta fue como una daga clavada en el corazón de mis esperanzas paternas. Porque mi hijo, el hombre al que crié durante 43 años, me está echando de la casa que construí para él con mis propias manos. Su esposa considera que soy un estorbo para sus ambiciones, y él no ha tenido el coraje de defenderme. Es hora de que aprendan una lección sobre el respeto y la gratitud. La cámara hizo un primer plano de mi rostro mientras continuaba. Durante 3 décadas trabajé como albañil, fingiendo ser pobre, porque quería que mi hijo aprendiera el valor del trabajo honesto. Pero mi experimento educativo ha fracasado estrepitosamente. Cuando la entrevista llegó a la parte donde explicaba mis planes para el futuro, Eduardo finalmente reaccionó. Se levantó del sofá como un resorte y se dirigió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Papá, esto no puede estar pasando. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste hacer esto? Pero yo seguía mirando la televisión, donde mi imagen explicaba calmadamente: he decidido donar la mayor parte de mi fortuna a instituciones de caridad. El Hogar San Francisco recibirá 5 millones para crear un fondo permanente en honor a mi difunta esposa, María. Otras organizaciones que ayudan a ancianos abandonados por sus familias recibirán donaciones similares. Carmen había comenzado a llorar, pero no de tristeza, sino de desesperación pura. «No puede hacer eso», Zrenia gritó dirigiéndose al televisor como si yo pudiera escucharla desde la pantalla. «Ese dinero le pertenece a Eduardo, le pertenece a sus nietos». Pero Patricia continuó implacable. «¿Y qué pasará con su hijo, señor Mendoza?» Mi respuesta final fue la estocada mortal. Mi hijo ya tiene todo lo que yo quería darle: una educación, una profesión respetable y la capacidad de mantenerse por sí mismo. Si eso no es suficiente para él y su esposa, entonces nunca entendieron realmente cuáles eran los regalos más importantes que un padre puede ofrecer. Cuando terminó el programa, el silencio en la sala era tan denso que parecía sólido. Eduardo me miraba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de shock, vergüenza, arrepentimiento y algo que podría haber sido admiración. Carmen, por el contrario, me miraba con odio puro, como si yo hubiera cometido el peor crimen imaginable al privarla de una fortuna que nunca supo que existía. «Rodrigo», me dijo con voz temblorosa de rabia, «¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste engañarnos durante tanto tiempo?» Me levanté lentamente de mi sillón, sintiéndome más fuerte y más digno de lo que me había sentido en años. «Carmen», le dije mirándola directamente a los ojos, «yo nunca los engañé. Simplemente viví mi vida según mis propios valores. Ustedes fueron los que decidieron que esos valores no eran suficientes». Eduardo se acercó a mí con las manos extendidas, como si quisiera tocarme para asegurarse de que yo era real. «Papá, perdóname, no sabía, nunca imaginé». Pero yo ya estaba caminando hacia mi cuarto para terminar de empacar. «Es demasiado tarde para disculpas, Eduardo. Mañana me voy de esta casa, tal como ustedes querían. La diferencia es que ahora saben exactamente quién se está yendo». Al día siguiente, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana de mi antiguo cuarto por última vez, terminé de guardar mis pertenencias más importantes en 2 maletas modestas. No necesitaba más que eso. Después de todo, Rodrigo Mendoza tenía recursos para comprar todo lo que necesitara en su nueva vida. Eduardo había pasado la noche en vela, escuché sus pasos por el pasillo hasta las 5 de la mañana, pero no vino a hablar conmigo. Carmen, por el contrario, había desaparecido temprano con los niños, probablemente para evitar la vergüenza de enfrentarme después de lo que había pasado. A las 8 en punto sonó el timbre. Era Sandra Vega, la corredora inmobiliaria, quien venía personalmente a acompañarme a mi nueva casa en San Telmo. «Señor Mendoza», me dijo con una sonrisa profesional pero genuinamente cálida, «espero que la propiedad sea de su agrado. El dueño anterior era un coleccionista de antigüedades, así que encontrará la casa completamente amoblada con piezas muy elegantes». Tomé mis maletas y me dirigí hacia la puerta, donde Eduardo me esperaba con los ojos hinchados y una expresión de total desconcierto. «Papá, por favor», me suplicó mientras Sandra esperaba discretamente en el auto. «No te vayas así. Podemos hablar, podemos arreglar esto». Por primera vez en meses vi en sus ojos al niño que había sido, al hijo que había cargado en mis hombros para que viera los fuegos artificiales,
Pero también vi al hombre que había permitido que su esposa me humillara durante años, que había elegido quedarse callado mientras me convertían en un extraño en mi propia casa. Eduardo, le dije poniendo mi mano en su hombro por última vez, te crié para que fueras un hombre de honor. Te di todo lo que tenía para darte, amor, educación, valores y la oportunidad de construir tu propia vida. Si eso no fue suficiente, entonces el problema no está en lo que yo no te di, sino en lo que tú elegiste hacer con lo que recibiste. Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, pero ya era demasiado tarde para que el llanto arreglara años de decisiones equivocadas. Vas a heredar esta casa, continué, porque legalmente está a tu nombre, aunque la compré con mi dinero. Espero que cada vez que camines por estos cuartos recuerdes al hombre que la construyó con amor y que murió un poco cada día viendo cómo ese amor se convertía en desprecio. El viaje a San Telmo fue silencioso pero liberador. Mientras Sandra manejaba por las calles de Buenos Aires, yo observaba la ciudad con ojos nuevos. Ya no era el viejo Rodrigo Esperanza que caminaba con la cabeza baja para evitar problemas. Era Rodrigo Mendoza, un hombre que había tomado decisiones difíciles y que estaba preparado para vivir con las consecuencias. Señor Mendoza, me dijo Sandra mientras navegábamos por el tráfico, ayer vi su entrevista en televisión. Debo decirle que admiro su coraje. No muchos hombres de su edad tendrían la fuerza para reinventar completamente sus vidas. Le agradecí el cumplido, pero por dentro sabía que no estaba reinventando nada. Simplemente estaba volviendo a ser quien siempre había sido por dentro. La casa en San Telmo era exactamente lo que necesitaba. Elegante sin ser ostentosa, con un patio interno lleno de plantas y una biblioteca que ocupaba toda una pared. El dueño anterior era profesor de historia, explicó Sandra mientras me mostraba los cuartos, y como puede ver, tenía muy buen gusto para los muebles antiguos. Era perfecto. Por primera vez en décadas tendría un lugar que reflejara realmente quién era, no quién había pretendido ser. Esa tarde, después de que Sandra se fuera y me quedé solo en mi nueva casa, llamé a Mauricio Santillán para finalizar los detalles de mis donaciones. Don Rodrigo me dijo con esa eficiencia que siempre había caracterizado nuestras conversaciones: las transferencias están listas. El Hogar San Francisco recibirá 5 millones mañana por la mañana para el Fondo María Esperanza. La Fundación Ancianos Dignos recibirá otros 3 millones. Y hemos separado 2 millones más para el nuevo proyecto de viviendas asistidas que me mencionó. En total, estaba donando 10 millones de pesos, una suma que garantizaría cuidados dignos para cientos de ancianos durante décadas. ¿Y qué hacemos con el resto de sus activos? Zrenia preguntó Mauricio. Los mantenemos en inversiones conservadoras, le respondí. Quiero vivir cómodamente pero sin lujos excesivos, y quiero asegurarme de que cuando yo muera, Eduardo no reciba ni un peso de lo que queda. Mauricio guardó silencio durante varios segundos antes de responder. ¿Está completamente seguro de esa decisión, don Rodrigo? Completamente. Mi hijo tuvo la oportunidad de conocer mi verdadero valor como persona. Eligió medirme solo por lo que veía en la superficie. Esa fue su decisión, y esta es la mía. Por la noche, mientras tomaba un mate en mi nuevo patio bajo las estrellas, reflexioné sobre los eventos de las últimas 24 horas. Mi teléfono había sonado 15 veces. Todas las llamadas eran de Eduardo, pero yo no había contestado ninguna. No había nada más que hablar entre nosotros. Había dicho todo lo que tenía que decir en la televisión nacional, y él había tenido años para demostrarme que me valoraba. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida como Rodrigo Mendoza, un hombre respetado en la sociedad porteña, alguien cuyas donaciones caritativas le abrirían las puertas de los círculos más refinados de la ciudad. Pero esta vez, a diferencia de mi juventud en Salta, usaría mi posición para hacer el bien, para asegurarme de que otros ancianos no pasaran por la humillación que yo había vivido. Me dormiría esa noche por primera vez en años sin sentir el peso de la decepción en el pecho. Eduardo había tomado su decisión cuando eligió echarme de mi casa. Ahora yo había tomado la mía, y a diferencia de la suya, la mía me llenaba de paz. 6 meses después de mi resurrección pública como Rodrigo Mendoza, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás pensé posible a los 72 años. Cada mañana me levantaba en mi casa de San Telmo con un propósito claro: visitar el Hogar San Francisco, donde el Fondo María Esperanza había transformado completamente la calidad de vida de 200 ancianos que antes vivían en condiciones deplorables. Don Rodrigo, me saludaba siempre la directora, doctora Morales,
Cuando llegaba con mi termo de mate y mis facturas para compartir con los residentes, los abuelos lo están esperando en el patio. Era increíble ver cómo estos hombres y mujeres, abandonados por sus propias familias, habían recuperado la dignidad y la alegría de vivir. Don Carlos, un ex mecánico de 80 años cuyos hijos nunca lo visitaban, me había dicho la semana anterior: Rodrigo, usted nos devolvió algo que pensamos que habíamos perdido para siempre, la sensación de que alguien se preocupa por nosotros. Estas palabras valían más que todos los millones que había donado. Por primera vez en décadas sentía que mi dinero estaba siendo usado exactamente para lo que debía ser usado, para crear amor donde había abandono, dignidad donde había humillación. Eduardo había intentado contactarme innumerables veces durante estos meses, llamadas telefónicas que no respondía, cartas que no abría, incluso había venido a mi casa 3 veces, pero yo había instruido a Marta, la señora que me ayudaba con la limpieza, para que le dijera que no estaba. Una tarde, mientras regresaba de mi visita diaria al hogar, lo encontré esperándome en la puerta de mi casa. Se veía demacrado, más viejo, como si hubiera envejecido 10 años en 6 meses. Papá, me dijo con voz quebrada, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Por primera vez desde aquella noche fatídica, lo miré directamente a los ojos. Eduardo, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, no hay nada que explicar. Tú tomaste tu decisión cuando elegiste echarme de mi casa para complacer a tu esposa. Yo tomé la mía cuando decidí donar el dinero que creías que algún día sería tuyo. Ambos debemos vivir con las consecuencias. Sus lágrimas no me conmovieron como habría esperado. Era como ver llorar a un extraño que se parecía a mi hijo. Carmen y yo nos estamos divorciando, me confesó. Desde que se enteró de tu fortuna, se volvió loca. Me culpa por haber perdido nuestra oportunidad. Los niños están confundidos, la casa se siente vacía sin ti y yo no puedo dormir por las noches pensando en lo que te hice. La noticia del divorcio no me sorprendió. Carmen siempre había sido una mujer que medía a las personas por su utilidad financiera, y un Eduardo sin acceso a mi fortuna ya no le servía. Lamento que tu matrimonio haya terminado, le dije sinceramente, pero eso no cambia nada entre nosotros. Tuviste 43 años para conocerme realmente, para valorar lo que yo representaba en tu vida. Elegiste medirme solo por las apariencias, y cuando esas apariencias no fueron suficientes para tu esposa, me descartaste como si fuera un mueble viejo. Eduardo se aferró a mi brazo con desesperación. Papá, dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Los últimos meses han sido un infierno, pero me ayudaron a entender lo que perdí. No quiero tu dinero, solo quiero recuperar a mi padre. Por un momento, el niño que había sido brilló en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Eduardo, le dije suavemente pero con firmeza, hay errores que no se pueden deshacer. Hay heridas que no se pueden curar con disculpas tardías. Tú elegiste priorizar la comodidad sobre el respeto, la conveniencia sobre el amor. Yo elegí priorizar mi dignidad sobre tu arrepentimiento. Los días que siguieron a ese encuentro fueron extraños. Por primera vez en meses, dudé de la decisión que había tomado. Tal vez Eduardo realmente había aprendido la lección, tal vez merecía una segunda oportunidad. Pero entonces recibí una visita que cambió mi perspectiva para siempre. Sofía y Mateo, mis nietos, aparecieron en mi puerta acompañados por Carmen. Abuelo Rodrigo, me dijo Sofía con esa inocencia que solo tienen los niños. Papá dice que tú tienes mucho dinero y que por eso mamá está enojada. ¿Es verdad que eres rico? Carmen la había traído como una especie de arma emocional, esperando que el amor por mis nietos me ablandara y reconsiderara mis decisiones. Pero al ver a esas criaturas inocentes siendo usadas en los juegos de poder de los adultos, mi resolución se fortaleció definitivamente. Sofía, le dije arrodillándome para estar a su altura, lo único que importa es que te amo, y que siempre voy a amarte sin importar cuánto dinero tenga o no tenga. Carmen interrumpió con impaciencia. Rodrigo, estos niños son tus nietos. ¿No crees que merecen heredar algo de tu fortuna? La miré con el desprecio que había estado conteniendo durante años. Carmen, estos niños merecen algo mucho más valioso que mi dinero. Merecen crecer en una familia que valore el respeto, la honestidad y el amor incondicional. Lamentablemente, esa no es la familia que tú y Eduardo les han dado. Esa noche, mientras escribía en el diario que había comenzado a llevar desde mi mudanza, reflexioné sobre el verdadero significado de mi venganza. No había sido sobre el dinero, nunca había sido sobre el dinero.
había sido sobre demostrarme a mí mismo que mi vida tenía valor más allá de lo que otros pensaran de mí. Eduardo había aprendido demasiado tarde que el respeto no se puede comprar, que el amor no se puede forzar, y que la dignidad de un hombre no depende de su cuenta bancaria, sino de sus principios. Yo había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: mi identidad, mi fuerza, mi capacidad de tomar decisiones que reflejaran mis valores más profundos. Los ancianos del Hogar San Francisco me llamaban Don Rodrigo, con genuino cariño y respeto. Las enfermeras me sonreían cuando llegaba cada mañana. Los voluntarios que trabajaban conmigo en otros proyectos caritativos valoraban mis opiniones y mi experiencia. Había encontrado una nueva familia, una basada en el afecto mutuo y el respeto genuino, no en obligaciones biológicas o conveniencias económicas. Eduardo podría arrepentirse por el resto de su vida, pero eso era su carga que cargar. Yo, por primera vez en décadas, era completamente libre,